presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y la jefa de RENIEC trabajarán de manera conjunta diversas propuestas de reformas relativas a las elecciones primarias y elecciones internas. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy. Ya está con nosotros el abogado Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Señor, coméntenos, ¿por qué es oportuno reconsiderar estas nuevas propuestas? Bien, como es de recordar, desde ya algunos años atrás, el Jurado Nacional de Elecciones ha elaborado y ha impulsado a nivel legislativo lo que es la propuesta de un código electoral. Una característica de nuestra normativa electoral aún en nuestros días es que éstas se encuentran dispersas en diversas leyes, lo que no sucede con otras materias en las que se aplica justicia. Por ejemplo, cuando hablamos de justicia civil, tenemos un código civil que reúne toda la normativa que se va a aplicar en este sector, en esta materia específica. Cuando hablamos de la justicia en materia penal, también tenemos un código penal y un código procesal penal. Justicia a nivel tributario, también tenemos un código tributario. Lo que pasa en la normativa electoral es que tenemos varios aspectos regulados en diversas normas. Tenemos por un lado la Constitución política, por otro lado tenemos la Ley Orgánica de Elecciones, por otro lado tenemos la Ley de Organizaciones Políticas, tenemos la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Exacto. Es por eso que se impulsó un código electoral que unifique estos procedimientos y sea aplicable tanto para elecciones generales como para elecciones regionales y municipales. Dentro de esa normativa, lo que resalta actualmente son algunos aspectos que no han sido debidamente elaborados a nivel normativo, como bien lo has mencionado tú, lo que son las elecciones primarias y las elecciones internas, entre otros aspectos. Pero cabe resaltar estos dos aspectos importantes. Entonces, consideraría que han quedado algunos vacíos en la normativa que deberían cambiarse. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Si nosotros vamos a revisar lo que es, por ejemplo, elecciones primarias, vemos que en la ley de organizaciones políticas tenemos 2 o 3 artículos que intentan definir lo que es una elección primaria. Y si nosotros vamos al plano práctico, logístico de lo que implica una elección primaria, es prácticamente una elección general, previa al propio proceso electoral que se va a convocar, porque es una elección que se va a aplicar a escala nacional en el que van a participar todos los ciudadanos. Estos 2 o 3 artículos resultan insuficientes. Ya el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en octubre del año pasado, emitió un acuerdo en el que precisó técnicamente qué es lo que es insuficiente. Y esto no solo desde el punto de vista del Jurado Nacional de Elecciones, sino también desde la OMPE. Se conformó un pleno ampliado y se identificaron esos aspectos que fueron trasladados al Congreso de la República. Falta definir, por ejemplo, en una elección primaria, cómo se va a aplicar la paridad horizontal, la paridad vertical, el tema de los personeros. Son varios aspectos que debieran ser, desde nuestro punto de vista, regulados a nivel normativo legal y no reglamentario. Claro, bien como usted lo ha señalado, ¿no? El año pasado no se realizaron porque los 3 organismos electorales habían señalado de que habían limitaciones en la norma, ¿no? Limitaciones normativas. Entonces, ¿nos podría explicar un poco eso? ¿Cuáles eran esas limitaciones para que el ciudadano que nos está viendo lo tenga mucho más claro, por favor, este panorama? Bien, una elección primaria, como ya lo estábamos adelantando un poco, es una elección a escala nacional. Tenemos que definir en principio los hitos que van a conformar esta elección primaria. Actualmente la norma no establece hitos para cuándo debería ser una elección primaria. Entonces debe entenderse que esto lo va a definir el sistema electoral, pero esto podría ocasionar algunos inconvenientes a nivel de las organizaciones políticas, quienes también requieren tener fechas exactas. Así como hay hitos legales que nos dicen fecha en la que se aprueba el padrón electoral, fecha en la que los partidos se van a inscribir, también debe existir legalmente, debe ser definida legalmente una fecha para elecciones primarias. Debe definirse las reglas de cómo se aplicaría una paridad horizontal y vertical, porque actualmente la ley de elecciones primarias está definida para candidaturas individuales. Entonces, ¿cómo se compatibilizaría eso, por ejemplo, cuando se presentan listas al Congreso en una elección primaria? ¿Desde cuándo se aplicarían lo que son, por ejemplo, las dádivas? ¿Para elección primaria o ya solamente para una elección dentro de un proceso electoral?
cuándo se aplicarían las tachas, desde la elección primaria o después de estos resultados. Entonces son varios aspectos, como le indico, que no están previstos en la norma. Y lo que se dijo en algún momento es que esto sea definido por el sistema electoral, pero en realidad cuando uno aplica justicia electoral, la justicia se aplica desde los preceptos legales, Claro, cuando están claramente definidos. claro. Es por eso que es importante reforzar el código electoral que contiene estos aspectos y también reforzar algunas figuras que requieren también ser analizadas, sobre todo, digamos, en un contexto como el que vivimos, en el que mucho se dice que la normativa electoral no es clara. Bueno, en todo caso, impulsemos nuevamente el código electoral para que de esta manera pueda establecerse normas claras y procesos electorales también claros. Claro, ahora cambiando ya con otro tema, en los últimos procesos los ciudadanos se han estado preguntando, ¿no?, sobre las cuestionadas trayectorias de los alcaldes y los gobernadores, ¿no? Pero entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Quién debe verificar la idoneidad o, por ejemplo, los antecedentes del candidato? Por favor, si me podría dejar claro eso. Para el proceso electoral vigente en las RM 2022, lo que la normativa electoral nos dice es que los impedimentos legales, cuando ellos han sido sentenciados, siempre que tengan una condena vigente, ¿no? Entonces, sale a relucir en algunos casos por qué algún candidato que tiene un proceso judicial ha pasado en carrera y hasta incluso ha sido elegido como ya autoridad. Bueno, el hecho de que tenga un proceso judicial en curso no significa que esté impedido, porque para ello tendría que tener una sentencia, una condena impuesta y que esté vigente. Entonces, es muy distinto ser procesado a nivel judicial sin obtener sentencia a ser ya sentenciado y con condena vigente. Claro. En el primer caso, pueden identificarse desde luego algunos candidatos que ahora hayan sido electos autoridades, que incluso tengan un proceso en curso. Pero si estas autoridades en algún momento obtienen una sentencia, bueno, allí ingresarán en alguna causal de vacancia o suspensión que sus propios consejos regionales o municipales lo definirán. ¿Y hasta dónde llega entonces la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones? Si nos podría aclarar esto, porque la mayoría de ciudadanos, quizás porque desconocen, se preguntan, ¿no? No, el Jurado Nacional debe poner un filtro, deben verificar bien a los candidatos. Por favor, ¿nos podría aclarar hasta dónde llega su responsabilidad? La responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones está definida dentro de los hitos legales. Los hitos legales precisamente son para nosotros una pauta que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, si nosotros habíamos definido que el 14 de junio es la fecha límite para que las candidaturas se presenten, pues esa es la fecha límite en la que nosotros recibimos las candidaturas y a partir de ese momento iniciamos la calificación, no solamente de los requisitos de forma y fondo, sino también lo que es a nivel de fiscalización de la declaración jurada de hoja de vida. Esto dará lugar quizás a que se presenten tachas, quizás a que se presenten exclusiones, pero este segundo periodo de tachas y exclusiones también tiene una fecha límite que hemos fijado en el cronograma electoral. Hasta allí llega la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones de realizar esa labor y de resolver todos estos cuestionamientos dentro de los márgenes legales impuestos en el cronograma electoral. Allí comienza, digamos, también la responsabilidad de la ciudadanía de estar atentos dentro de estos hitos, de si advierten que determinado candidato o determinada lista no cumplió un requisito, pues formular una tacha responsablemente, fundamentarla, y como ha sucedido en algunos casos, se han tachado candidatos y listas de candidatos que han sido excluidos de la contienda electoral. Por Pero supuesto. esto dentro de los hitos legales. Estos son plazos que son importantes y no son imprescindibles. Precisamente eso es lo que da seguridad jurídica no solamente a los candidatos, sino también a toda la ciudadanía. Perfecto. Ahora también otro tema que llegaron a conversar las autoridades es con respecto a actualizar el código electoral. ¿Por qué es importante actualizarse? Bien, nuevamente retomando el tema, el código electoral es imprescindible porque en principio unifica la legislación que actualmente está dispersa. En segundo lugar, permite ya definir reglas claras para un proceso electoral. Un código electoral que ya es aprobado, digamos, de manera unificada, es difícilmente posible que pueda ser modificado después, ¿no? Y lo que sucede en muchos casos es que las normas vigentes, como están dispersas, se modifican rápidamente, no existe, digamos, mayor filtro
poder hacer cambios previos a un proceso electoral. Un código electoral sería de alguna manera algo más ordenado y también algo más difícil que pueda ser modificado dependiendo de las circunstancias o del interés de algún sector. Un código electoral permite tener reglas claras y dar mayor seguridad a todas las organizaciones políticas y también a la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias por habernos ayudado a aclarar este tema que sin duda es muy importante para los ciudadanos. Muchas gracias por su tiempo. A usted. Bien, nosotros hemos conversado con el abogado y Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez. Es momento de ir a una pausa y retornamos.